Arria Salicetti está en el estudio. Buenas noches, exgobernador de Caracas, exministro de Turismo, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, hoy asesor del secretario general de las Naciones Unidas, y anda recorriendo el país del hombre. Me contaba el otro día que se ha reunido ha hecho como 200, 300 asambleas con estudiantes en las distintas universidades del país, pues dándole su visión del momento venezolano, del drama que vivimos los venezolanos en estos tiempos de la llamada Revolución Bonita. Por ahí dicen que Diego Arria también está listo para lanzarse al ruedo en las primarias presidenciales de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero para hablar de todas esas cosas, de cómo ve el país, un hombre que esa finca como la Carolina, de la que yo puedo dar fe, modelo de desarrollo agropecuario en el país, con empleados de Nirgua, de la zona de Canoabo, de Montalbán, de toda esa zona de Carabobo, produciendo productos agrícolas de calidad. Su casa principal allá en la Carolina pensaba incluirse en la lista de los hoteles de los hoteles boutique del mundo para generar turismo. La bodeguita de la Carolina era un ejemplo de cómo se pueden hacer cosas de trascendencia desde el punto de vista económico y de la generación de empleo en los pueblos más deprimidos del país. Esa finca fue expropiada y bueno, Diego ha estado al frente del país recorriéndolo, llamando a la reflexión sobre los modos autocráticos, autoritarios de este gobierno. Y siempre ha estado muy activo Diego en la palestra internacional. Sus relaciones internacionales son muchísimas. Pero bueno, para hablar de todas estas cosas, de cómo ve el país, de cuáles son sus piensos, como diría mi abuela Josefa, para los próximos meses, bienvenido Diego Arria al estudio. Buenas noches. Muchas gracias a usted. Bienvenido, embajador. Por cierto que la primera vez que vine aquí, Carla y tú me fallaron, se fueron a ver Sting. Yo es verdad. que me parecía muy apropiado. Yo también era una admiradora, así que me pareció bien hecho. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo ves el país, Diego? Pues mira, si vamos mal, nos va a ir peor si seguimos por ese rumbo. Me apena tener que comenzar un programa y una conversación. Claro que estamos los tres solamente en esto, ¿no? Nadie nos escucha, ¿no? Es que es en secreto, pero realmente yo nunca me imaginé, cuando participaba en la reconstrucción o reconciliación de otras sociedades en Asia, en África, en América Latina, que un día vendría a ver a mi país con síntomas. Yo veo las alarmas prendiéndose de que estamos a punto de entrar en un proceso de violencia generalizado que jamás nosotros los venezolanos hubiésemos podido soñar. Estos son temas que yo no es que he leído, sino que los he vivido. He transitado por países como por ejemplo la antigua Yugoslavia antes de la guerra, un pueblo bellísimo, la gente muy civilizada. ¿Y en lo que se convirtió? Y después vi morir 200.000 personas, 20.000 mujeres violadas. Igual pasó en Ruanda. O sea, los venezolanos pensamos que somos distintos a todo el mundo y posiblemente lo seamos en muchas cosas, pero somos seres humanos. Y cuando la promoción del odio y la violencia que tú hablabas al principio de esta noche, Roland, se acumula y se desborda, y cuando está justamente masificado y presidido por el jefe, nada menos por el jefe del Estado de una nación, esto tiene consecuencias terribles. El peor crimen que se cometió en Ruanda se le asignó a comunicadores sociales de una radio que se llamaba Mil Colinas, que es el equivalente al Canal 8. Ese a BTV, esa fue justamente la gente que recibió la peor pena, el peor castigo. Si yo veo que los venezolanos estamos tan atribulados por problemas de seguridad, alto costo de la vida, que pocos piensan en los problemas que pueden presentarse. Y yo lo veo claramente porque en la configuración de conflictos de esta naturaleza yo los he visto, los he vivido y sé cómo se pueden manejar o cómo puedes hacer para que no tengan esas consecuencias. Por eso ha sido el motivo de mis viajes por todo el país, para tratar de crear conciencia que el drama está, que un país dividido, fraccionado y enfrentado jamás podrá tener lo que llamaría tu abuela la convivencia, y la convivencia es para mí la prioridad central que nosotros tenemos por delante. Gobernador, me preocupó de sus declaraciones porque además las últimas aludían al tema de la seguridad y la necesidad de tener un plan como país, plan país, involucrados todos los sectores. Pero hay un extracto, una de esas líneas a las que usted hacía referencia y decía que la policía y los militares estaban, según su punto de vista, demasiado contaminados
con fuerzas que para nosotros todavía como nación son desconocidas, este tema del narcotráfico, este tema de... ¿Por qué hace alusión a eso y por qué lo ve tan grave las consecuencias que esto podría traer? Están tan invadidos, como usted dice. Yo formo parte de dos institutos internacionales. Sí. Uno es el Consejo Internacional de Crisis y el otro el Instituto de Estudios Internacionales Estratégicos de Londres. El de Londres produjo aquel informe famoso sobre las guerrillas de la FARC, los narcoterroristas en Venezuela. Yo soy miembro de ese consejo. Y este del Grupo Internacional de Crisis, que es al que yo me refiero, dice la salida política en Venezuela va a ser muy complicada, la electoral. ¿Por qué? Porque en Venezuela están, para utilizar un término actual, metastizado en el sistema político, social, militar, una corrupción que viene por las mafias de la droga colombianas, mexicanas, aunque ustedes no lo crean, rusas, bielorrusas que operan en Venezuela, más la operación de la ETA, la FARC, Hezbollah. Los venezolanos no estamos enfrentados a un régimen ni a una persona, estamos enfrentados a 60 o 70 mil cubanos, a chinos, iraníes y a estas mafias que la gente no percibe, que han ido tomando el país. Yo estaba en San Fernando de Apure la semana pasada, hasta territorialmente hemos perdido soberanía. La parte norte, cuando tú vas hacia lo que se llama Rómulo Gallego, ahí domina el ELN, lo que llaman los boliches y la FARC. En Zulia estuve, cuando vas de La Guajira hacia abajo, hacia el Río de Oro de Colombia, tomado también por el ELN. En el Táchira, en Barinas. Venezuela es un país que no solo perdió su soberanía, como ningún otro país por estar tutelado por Cuba, sino que estamos perdiendo soberanía hasta territorial. Estamos perdiendo nuestro territorio. Yo ayer estaba en Falcón. Vamos a hacer un alto, Diego, porque y tú verás lo que está pasando en Falcón es muy grave. Vamos a alinearlo con el máster. Para el regreso, creo que le sumemos a esa conversación las actitudes del presidente Santos y una carta que tú le mandaste por allí. Al corte, amigos, y regresamos con más de su Buenas noches.